Mensaje porque por gracia sois salvos por la fe. Vayamos a Efesios capítulo 2, el que probablemente sea uno de los pasajes más citados de la Biblia. Así como es uno de los más citados por el mundo, es también uno de los más distorsionados. Efesios 2, 8 y 9. Quiero empezar a leer en el versículo 1 y nos detendremos en el verso número 10. Efesios 2, 1:10. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabemos el contexto que las gentes les dan a estos versos al citarlos con relación a la salvación. Cuando nosotros empezamos a enseñar y predicar a las personas que hay que escuchar a Cristo, que hay que escuchar y comprender sus caminos antes de que puedan decidir si realmente van a seguirlo o no, y que si no saben en qué dirección Él quiere que vayan, ¿cómo pueden saber si están dispuestos a seguirlo o no? Si usted no conoce quién es Jesús, ¿cómo puede seguirlo? Nosotros simplemente enseñamos que la manera de ser salvos es escuchar las palabras de Jesús, levantarse y seguirlo. Eso es lo que Él justamente enseñó. Pero inmediatamente alguien siempre viene y dice, bueno, pero ¿y qué de Efesios 2, 8 y 9? Usted está tratando de fabricar o hacer su camino al cielo. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Usted no puede ir al cielo por obedecer a Dios, pues somos salvos por gracia. Bueno, de esta manera, precisamente, la gente desecha todas las enseñanzas de Jesús y corre a esos dos versos y construyen su propia doctrina sobre la gracia y la fe y dicen que son salvos por la gracia a través de la fe, no por obras. Quiero que veamos estos versos y de esta manera comprobar claramente que no hay contradicción entre lo que dice aquí y obedecer a Jesús. Hay 4 palabras claves: gracia, salvación, fe y obras. Hemos sido enseñados toda la vida y nuestra mente se activa para ir en una dirección predeterminada cuando escuchamos estas palabras. Yo me crié en una iglesia donde la gente todo el tiempo acudía cada domingo por la mañana o por la noche cuando abrieran. Y en el tiempo de compartir un pequeño testimonio, alguien decía lo siguiente: me alegro de tener la oportunidad de testificar de mi Señor. Hace 20 años atrás invité a Jesús a mi corazón y Él me salvó. 10 años más tarde, la misma iglesia, el mismo banco, la misma persona, dice, no quiero perder la oportunidad de testificar de mi Señor. Hace 30 años el Señor me salvó. 10 años más tarde, la misma iglesia, la misma persona, la misma gente, el mismo predicador. Hace 40 años, el Señor me salvó.
Ellos no han hecho nada diferente en 40 años. Han asistido a la misma iglesia y la única vez que han testificado ha sido a las mismas personas de la iglesia que han escuchado el mismo mensaje por 40 años. Y esa palabra de salvo se ha convertido en lo siguiente: estoy en el cielo y voy a permanecer en el cielo, pase lo que pase, porque fui salvo. Salvo es librado de, no guardado hasta. Los hijos de Israel fueron salvos de Egipto y la esclavitud. ¿Cuántos de los hijos de Israel entraron en la tierra prometida? Solamente 2, de casi 2 millones que fueron salvos de Egipto. 2 millones más o menos, dicen, fueron salvados de la esclavitud de Egipto, y solo 2 de los 2 millones entraron en la tierra prometida. Nosotros, por tanto, somos salvos de, no guardados o conservados para. Al principio, cuando me convertí, cuando comencé a caminar con el Señor y fui salvo de este mundo, yo escuchaba a la gente decir, salvo, y empecé a despreciar esa palabra. Pensé, la gente se salva y está usando la palabra como que ya todo concluyó y están en el cielo y no hay nada malo que pueda sucederle o interponerse. Yo recuerdo haber conversado de esto con uno de los hombres con los que había tenido comunión y nos percatamos de cómo la gente abusaba de esta palabra. Y dijimos, bueno, yo no quiero ni siquiera usar esa palabra. Yo no quiero decir soy salvo. Debido a que la gente, en lugar de decir alabado sea el Señor, he sido librado de esto para buenas obras, ellos dicen yo soy salvo y voy a estar en el cielo. La gente descansa en esto y tiene una falsa seguridad al creer en esto, en vez de ser el inicio para dar la espalda a este mundo y empezar a caminar con el Señor. Así, esto se convirtió en lo siguiente: esto es todo lo que es, este es el final y esto es todo el cristianismo. Comúnmente se hace esta pregunta: ¿eres salvo? Y eso es todo lo que nos interesa. Ya sea que eso signifique ser bautizado o lo que sea. Ser salvo es solo el comienzo del andar con el Señor. Recuerdo otra ocasión cuando estábamos hablando de nuevo acerca del mismo tema con mi amigo. Él dijo, tú sabes que yo estaba pensando en no usar esa palabra, pero me di cuenta que la Biblia la utiliza, así que simplemente voy a seguir utilizándola. Bueno, el problema no es que la Biblia la use, el problema es la forma en que nosotros estamos tomando la palabra. Somos salvos. Esa palabra se está tomando de una manera ligera. Somos librados de. Estábamos cautivos al pecado o del pecado. Y si leemos el contexto de Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1, ¿qué es lo que nos está enseñando? Cito, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué pasó? Que ustedes fueron salvos de la muerte, debido a que estaban muertos en sus pecados. Andaban muertos en el pecado, están separados de Dios en sus pecados. Seguimos citando la palabra. En los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. ¿Hacia dónde se está dirigiendo este mundo, pregunto? Bueno, pues se dirige al infierno, se dirige hacia el juicio de Dios. Está totalmente en contra de Dios. Seguimos citando la palabra. Conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire.
estás caminando con Satanás cuando estás caminando en este mundo. Seguimos citando. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Qué podemos ver aquí? Eres un siervo de Satanás, caminando en este mundo muerto y ni siquiera te importa. Continuamos la lectura. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como todos los demás. ¿Qué estaba pasando aquí? Estábamos caminando en la carne, haciendo la voluntad de la carne, caminando con Satanás en este mundo. Continuamos con la lectura. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. ¿Significa esto que tenemos que entender y conocer acerca de ese amor? No, necesariamente no es así. Seguimos la lectura. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos hizo vivir con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Por gracia habéis sido librados. ¿Librados de qué? ¿Librados y depositados en las puertas del cielo? No, imposible. Nosotros somos librados del mundo, de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, de la forma antigua de hablar, de la forma en que acostumbrábamos caminar y vivir. Estamos a salvo de eso. Él nos ha redimido de eso por gracia. Solo para recapitular un poco, aquí estábamos caminando con el mundo, caminando con Satanás, simplemente viviendo tras nuestras propias pasiones y deseos, viviendo para perseguir lo que nosotros queremos. Pero Dios, en su gran gracia, nos alcanzó y nos dio convicción de nuestros pecados. Porque por gracia sois salvos. Es maravilloso cómo Dios da su propia definición de las palabras, a veces. Regularmente, la mayor parte del tiempo. Si no entiendes algo, solamente sigue buscando y encontrarás. Él mismo explica su palabra. Vayamos a el libro de Tito, el capítulo 2, 11 y 12. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no simplemente nos lleva al cielo. La gracia no nos salva introduciéndonos al cielo. La gracia nos despierta sacándonos de nuestra muerte para que podamos ser salvos de esa misma muerte. La gracia ha aparecido a todos los hombres tratando de mostrarles que se nieguen a toda impiedad y deseos mundanos y a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo actual. La gracia no nos está acomodando ya dentro del cielo, de tal manera que pensemos que todo lo que tenemos que hacer es esperar el momento oportuno para que lleguemos allí, porque por gracia somos salvos. Satanás nunca tendrá la gracia de Dios, nunca la tendrá extendida para él. La misma convicción y condenación que sentimos por la palabra de Dios, eso es gracia. Dios, extendiendo su mano de misericordia para con nosotros, lo hace por la desaprobación de nuestros pecados, tratando de mostrarnos su justicia y juicio venideros. Pero en lugar de aferrarse a eso, el hombre huye de ella, huye de esa gracia.
Los hijos de Israel, cuando Dios apareció en la montaña, se asustaron y exclamaron lo siguiente: no queremos verlo, no queremos escucharlo. Ellos huyeron de él porque su gracia muestra el corazón del hombre, muestra tu vida, muestra la verdad y en dónde te encuentras. La gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo presente. Porque por gracia, mediante la intervención de Dios en tu vida tratando de enseñarte a vivir sobria y piadosamente en este mundo presente, negándote a ti mismo, eres salvo de este mundo. Repito, porque por gracia, o sea, mediante la intervención de Dios en tu vida tratando de enseñarte a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo, negándote a ti mismo, eres salvo de este mundo. Por gracia sois salvos, por la fe. Fe, interesante palabra. Fe es responder a esa gracia, escuchando la dirección de Dios y obedeciéndola. No te tomará mucho tiempo ir a la concordancia Strong y buscar la palabra fe. Fe significa aferrarse a u obedecer. Si se sigue la raíz de estas palabras, eso es lo que significa fe. Fe es poner tu confianza en esta persona. Y si no sabes quién es, no se puede confiar en esa persona. No sabes en quién estás confiando, dónde te va a llevar si no sabes lo que él cree y enseña. De esa manera, ¿cómo puedes seguirlo? Las personas piensan ciegamente que van a ser salvos porque repiten una sencilla y tonta oración y ellos no saben a quién ni para qué están orando, excepto que piensan que van a ir al cielo si hacen esa oración. Es probable que ellos dejen de hacer unas pocas cosas malas. Puede que dejen de cantar las canciones del mundo y empiecen a cantar las canciones de las iglesias. Puede que dejen de visitar discotecas y bares y empiecen a visitar iglesias. Ser salvo no es una nueva vida en Cristo Jesús. Pudiera haber sido liberado o librado de una vieja vida, pero a menos que no te vistas con la nueva vida, no tienes una nueva vida. La gente puede sentarse en la iglesia durante toda su vida y decir: el Señor me libró, me salvó. Pero a menos que le sigan, se deslizarán desde el mismo banco de la iglesia directamente al banco del infierno. Él no te salvó para que te sientes en la iglesia en la mañana o en la noche del domingo. Vamos a comprobarlo en el versículo 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Retomemos el verso 6. Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. Retomemos el versículo 6 de Efesios 2. Vamos a incluir el verso 7. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Satanás nunca tendrá una oportunidad de ser salvo. La gracia es una canción que los ángeles caídos no pueden cantar. Hay una canción que dice precisamente de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no pueden cantar esto? Porque la gracia nunca se ha extendido a ellos. Ellos caminan y viven en su oscuridad y no tienen conciencia alguna de su tiniebla. Ellos no tienen ninguna afinidad acerca de pensamientos como: debo vivir en justicia, debo hacer lo que es correcto, debo vivir sobria y piadosamente en este mundo. No, nunca han entrado en su mente estos pensamientos. Nunca se sienten en condenación porque ninguna gracia se le ha extendido a ellos. Ellos nunca sienten que tienen necesidad de cambiar, que necesitan mejorar, que cuando ellos caen necesitan levantarse de nuevo.
Ellos no saben esto. Lo único que conocen es el término de abajo y abajo y hacia abajo. Peor, peor y peor. Y esa es la manera de ser del mundo. De un mundo sin Dios, de un mundo sin Cristo. La gracia nos enseña ¿a qué? A levantarnos y a seguir. Porque por gracia sois salvos, librados de. Vamos a repasar algunos relatos aquí. Rahab, la ramera, fue salvada. ¿Cómo fue salvada Rahab, la ramera? Fue debido a que los hijos de Israel fueron a su ciudad y mataron a todo el mundo, excepto a ella. Ella no pasó por lo mismo. Ella no fue asesinada. Ella fue salva. ¿Cuántas veces la Biblia dice, y Dios salvó a Israel ese día? Vamos a poner otro ejemplo bien práctico. Si te estás ahogando en un pozo y alguien te tira una cuerda y te saca, ¿qué te pasó? Fuiste salvo de aquel pozo. ¿Eso quiere decir que ahora te vas directo al cielo y que nada te lo va a impedir? Definitivamente no, eso no es. Tú fuiste salvado o sacado de una mala situación. Por gracia fuimos salvados de una mala situación y no lo merecíamos. Y no hicimos nada para conseguir que Dios nos salvara. No hemos podido hacer tantas cosas buenas que sean suficientes. Él fue quien eligió hacerlo. Él no eligió salvar a Satanás, pero al hombre sí. Porque Él nos amó. Al diablo, Él no quiso salvarle. El diablo se va para el infierno y no hay nada que Él pueda hacer al respecto. Absolutamente nada, porque Dios no ha extendido su gracia hacia Él para que pudiera cambiar y volver a los caminos de Dios. Efesios capítulo 2, de nuevo, vamos al verso 8. Cito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la oportunidad de Dios. Es un regalo. No dio ese don para Satanás, para el diablo y los demonios, pero sí lo hizo para con el hombre. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir aquí por obras? Obras. ¿Cómo fuimos salvos? Fue debido a que Dios nos alcanzó y nos llamó. ¿Cómo es que el diablo va a ser salvo? Definitivamente no lo será, porque Dios no lo va a llamar. ¿Qué hizo la diferencia entre nosotros y el diablo? ¿Fue porque nosotros fuimos buenos en alguna etapa de nuestras vidas? ¿O porque Él vio a alguien hacer algo bueno por su propia voluntad aquí en la tierra? No, no hay nada que la humanidad haya hecho o pudiera hacer para merecer esa gracia. No hay ninguna obra que el hombre pudiera haber hecho, porque desde el mismo principio de los tiempos Dios había decidido que iba a darnos la oportunidad para ser redimidos. No es nada de lo que usted y yo podamos presumir. Estábamos muertos en nuestros pecados. Ni siquiera teníamos un deseo de Dios en absoluto. Nosotros íbamos camino al infierno, agarrados de la misma mano con Satanás, caminando tras los placeres y los deseos mundanos. En definitiva, no hay nada que nos pueda motivar a hacer algo bueno o correcto y que esto nos pudiera hacer salvo, porque ni siquiera está en nuestra mente ni en nuestro corazón. Todavía nosotros tendríamos que decidir hacer lo que es correcto o incorrecto. Pero fue porque Dios intervino mientras que a nosotros no nos interesaba ni razonábamos en ello. No hubo nada que pudiéramos haber hecho porque estábamos muertos. Él fue el que intervino y nos mostró que debemos vivir justa y piadosamente. Son dos cosas completamente diferentes. Estando muertos, no hay nada que podamos hacer. Dios hablándonos y dándonos una oportunidad de volver a Él y nosotros respondiéndole a esa oportunidad con obras, con obediencia,
escuchando, viendo, caminando y viviendo por ella. Dos cosas completamente diferentes. Muertos, no teniendo deseos de Dios, y Dios entonces llamando y esperando que le obedezcamos. Son dos cosas completamente diferentes. Pero esto ha llegado a ser tan retorcido que ahora los hombres dicen que si usted escucha esa llamada y obedece, usted está tratando de obrar su camino hacia el cielo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que este verso está enseñando. Absolutamente nada. Estos versos están enseñando que cuando no tuvimos cuidado por las cosas de Dios, que era imposible para nosotros haber hecho cualquier cosa para nosotros despertar, al igual que es imposible para el diablo seguir a Dios, no hay nada que él pueda hacer para mostrarle a Dios que él, Satanás, necesita arrepentimiento y así poder cambiar la previa decisión de Dios. Incluso después de 40 años, cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, ellos tuvieron que pelear por cada una de las ciudades y además por cada pulgada de terreno que obtuvieron. 2 millones de sus antepasados fueron salvos. Solo 2 personas llegaron a la tierra prometida en compañía de sus hijos. Una vez llegados allí, la batalla empezó. De hecho, algunos de ellos encontraron un territorio antes de llegar, específicamente 2 tribus y media. Ellos dijeron, bueno, esto nos acomoda bien. Entonces algunos de ellos se levantaron enojados en ira y maldad, diciendo, ¿qué quieren decir? ¿Que no van a ayudarnos a pelear contra ellos? ¡Qué malicia! ¿No van a entrar a la batalla, simplemente se quedarán de este lado? Entonces tuvieron que hacer una promesa de que irían juntos a la batalla con el resto de ellos hasta que todos obtuvieran sus tierras y de esa manera entonces podrían volver a lo de ellos. Ellos no fueron guardados hasta, ellos fueron librados o salvados de. Sabemos que David tuvo que pelear por su reino con grupos pequeños a la vez. Además, con un pequeño grupo de seguidores. Y ese grupo creció y creció hasta que sobrepasaron a sus enemigos y pudo ganar el reino. Jesús caminó en este mundo, peleó contra Satanás y batalló contra el mundo, venció la muerte. Él tuvo que vivir su vida hasta que todos sus enemigos fueron vencidos. Y luego se fue triunfante. Todo conlleva una batalla. Tienes que pagar tus deudas. Pero de repente aparece el cristianismo diciendo, soy salvo, estoy camino al cielo, no tengo que hacer más nada. Nadie en la Biblia, nadie en el mundo, nadie en ninguna manera se ha salido con la suya de esta forma. Tú no puedes plantar una cosecha sin sudar. No puedes sentarte relajadamente y pensar que las cosas van a suceder y que simplemente así como lo piensas, sucederán. El mundo está tratando de ir por ese camino, con sus programas de asistencia social y todo ese tipo de cosas. Las personas tienen esta clase de expectativa y creo que lo están recibiendo del cristianismo moderno. Pero así no es. No se acaba hasta que no termina. Usted no está en el cielo hasta que no llegue allá. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Basta con darle una mirada al mundo y fijarse en la palabra de Dios y las palabras que se tuercen y se invierten, cómo encajan entre sí. Si seguimos a Cristo y somos fieles y estamos velando y esperando hasta cuando Él venga, entonces vamos a ser salvos de la forma que ellos ahora piensan que ya lo son. La Biblia condena a aquellos que lo toman a la ligera y dicen, mi alma tiene muchos bienes. La respuesta de Dios es necio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto está tan taladrado en nuestras mentes que espero que podamos recuperar lo tan torcido que ha estado por mucho tiempo. Muchos escucharán esto y simplemente no lo van a aceptar, ya que esto fue tan incrustado fuertemente en su mente
que incluso no van a querer escuchar lo que el capítulo entero está tratando de gritarles a ellos. Porque ellos son salvos de Noé fue salvo del diluvio, de la destrucción, pero aún así tuvo que bajar del barco. Aún tenía que superar lo que seguía por delante. En el libro de Judas, en su único capítulo, en los versos 4 y 5 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Efesios capítulo 2, verso 12 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. En conclusión, Dios, en el momento que nosotros no teníamos esperanza alguna y nada que nos motivara a hacer lo bueno, nos dio su gracia. Esa es la manera, y Él espera que nosotros la recibamos aquí. Dios les bendiga.